En estos tiempos cada vez más las pymes, la empresa chiquita, tiene que trabajar en su competitividad. Entonces, si bien ahora estamos con todas estas novedades que impactan en las cuestiones impositivas, en las cuestiones laborales, pero también hay que trabajar en otras herramientas como estudio de costos, planificación, planes estratégicos, planificación fiscal me refiero, porque cada vez eso empieza a ser más importante y es lo que va a marcar la diferencia con otras empresas. Entonces, creo que eso es muy importante, más allá de todas las novedades que tengamos ahora en esta materia. Ahora, bueno, ahí está la posibilidad de la moratoria, la posibilidad del blanqueo para corregir algunas situaciones y me parece que son herramientas que hay que aprovecharlas, pero que hay que estudiarlas cada caso en particular, porque no hay una receta que se pueda aplicar a todos por igual. Es un panorama interesante para aprovechar, pero para estudiar en cada caso, digamos. Eso es lo que estamos viendo nosotros con cada uno de nuestros clientes. Hay muchas que están ahora subsistiendo y como vos decís, los impuestos es una de lo primero que deja de cumplir. Entonces, y a un costo altísimo, porque el costo cada vez es más grande, el del incumplimiento fiscal. Por eso creo que hay que ir hacia una disciplina fiscal que haga bajar los costos en las pymes. Y de lo que más se está hablando en estos días tiene que ver con el blanqueo, las distintas posibilidades y alternativas que tiene que ver con el blanqueo, incluso para aquellos que puedan llegar a necesitar blanquear menos de $100.000. Y de esto es lo que va a hablar ahora Gabriel Yusnoki. Una medida como para poder exteriorizar y permitir algunas nuevas inversiones. No sé si va a generar se espera sí un gran impacto, pero lo que yo veo acá en nuestro entorno es que va a permitir cerrar inspecciones, va a permitir exteriorizar algunos activos que se tienen y que no se pueden usar porque están en cajas de seguridad o en otros lugares. Entonces va a permitir una mejor inversión, me parece, esto del blanqueo. El blanqueo está planteado en 3 etapas. El blanqueo del efectivo es en la etapa 1, hasta $100.000 es gratis el blanqueo. Superando los $100.000, en la primera etapa se paga el 5% y en las etapas restantes, esta primera etapa es hasta el 30 de septiembre, en las restantes etapas va subiendo la alícuota del 5 al 10 al 15 y permite sucesivos blanqueos, así que hasta la etapa 3 yo puedo estar exteriorizando, no es que lo tengo que hacer todo de una, pero sí me va a computar la alícuota mayor de la última etapa en la que me manifieste mi adhesión al blanqueo. El efectivo, si es menos de 100.000, lo puedo disponer después del 30 del 9. Si es más, puedo mantenerlo hasta el 2025, el 31 del 12 del 2025, sin pagar el impuesto. Y puedo invertirlo, eso es interesante porque lo tengo que depositar en una cuenta especial en un banco o en una LIC y puedo destinarlo a una inversión en títulos, en obligaciones negociables, en el fondos comunes de inversión o en algunas inversiones inmobiliarias que pueden estar desde iniciarse hasta el 50% de desarrollo. Entonces eso creo que también es un medio interesante para algunas inversiones inmobiliarias. Se permiten las obras sobre inmueble propio, entonces esto de las inversiones inmobiliarias era una especificación. Es un blanqueo amplio porque no solamente es efectivo, se pueden blanquear cualquier tipo de bienes, créditos, derechos,
criptomonedas, es bastante amplio en ese sentido. Por otro lado, pone un tapón fiscal, tengo que tener estos bienes que estoy adhiriendo al régimen de exteriorización de activos, tienen que estar declarados al 31 del 12 del 2023. Y pone un cierto tapón fiscal a la AFIP sin quitarle sus facultades para investigar para atrás, pero es una barrera que se pone, entonces en este sentido yo también lo veo como interesante. Tenemos muchas consultas, hay interés y creo que más que nada es como una cuestión de prolijidad, es lo que para eso van las consultas, digamos. Pero es una herramienta que las consultas hay para poner prolijidad en los patrimonios. ¿Cuentas del exterior? Cuentas del exterior, eso te iba a comentar justamente. A diferencia del blanqueo anterior, está abierto el intercambio de información con Estados Unidos. En el blanqueo anterior no estaba. Entonces, no es menor, digamos, para aquellos que tengan algún tipo de cuenta en el exterior, aprovechar esta oportunidad para exteriorizarla. Yo particularmente creo que esto no es una reforma impositiva, no lo llamaría reforma impositiva. De hecho, las leyes se llaman medidas paliativas, la del paquete fiscal, del primer paquete fiscal, y ley de bases, punto de partida, la otra. En principio es un intento de adecuación o de generar algunas condiciones mejores a las que se tenían, pero no alcanza a ser una reforma impositiva. De hecho, el RI, que es el régimen de incentivo para grandes inversiones, está pensado para grandes inversiones mayores a 200 millones de dólares que no aplican para las pymes o las personas de la región, que están exigiendo una especie de RI para su tamaño o su escala. Entonces, eso sería una reforma realmente impositiva que permita competir de igual a igual, un régimen especial que está pensado como un microclima respecto a las grandes inversiones, que no considera a las pequeñas inversiones. La moratoria, que es otra de las medidas de la ley de medidas paliativas, es casi una ayuda parcial para ponerse al día al que pueda. El blanqueo es para regularizar activos el que pueda. O a lo sumo resolver algún problema tributario vía el blanqueo, pero la generalidad de las pymes es que viene una etapa que los números macroeconómicos no acompañan, entonces para que haya realmente un incentivo, una inversión o que haya un despegue, se va a requerir que haya una efectiva reforma impositiva que además abarque no solo el Estado nacional, sino los estados provinciales y municipales, que en muchos casos son más gravosos que los impuestos nacionales, sobre todo lo que es ingresos brutos vía retenciones, CIRCREP, percepciones, que en el día a día es dinero, financieramente es mucho más complicado resolverlo que los mismos impuestos nacionales. La única, por ahí que es una medida que se viene arrastrando ya incluso del gobierno anterior, es que están suspendidas las ejecuciones o embargos para las pymes. La única medida que está ayudando, porque en un momento también eso había hecho unas complicaciones que eran casi decretar la muerte de algunas empresas que le embarguen una cuenta que tenía para pagar los sueldos o una obligación o un cheque de un proveedor estratégico, y que entraba un embargo y lo dejaba sin poder disponer de sus fondos. Pero es la única medida quizás hoy que está vigente, y la prorrogaron hasta el 31 del 12 del 2024, como para intentar, insisto, en este periodo es una oportunidad para poder intentar poner en cero lo que se viene arrastrando como algún problema y volver a pensar tranqueras adentro, como así es en el campo, en los costos internos, en la cadena de valor interna, en los procedimientos, y salir a competir al menos en condiciones iguales sin tener que arrastrar algún problema residual que muchas empresas tienen, y si no lo resuelven no van a poder seguir. Es una oportunidad
Estas medidas consideramos son una oportunidad más que una reforma u otra cosa, sino es para revisarse, planificar el que pueda, regularizar lo que pueda y de acá en adelante planificar en el nuevo contexto que todavía sigue siendo incierto. Y uno de los aspectos fundamentales que ha salido y en los cuales, sobre todo hasta mediados de agosto, hay que tomar las primeras decisiones, tiene que ver con la moratoria impositiva que hay que empezar a estudiar para ver si se adhiere o no. La moratoria implica, de acuerdo a los plazos en la adhesión, que son bastante cortos porque desde el 17 de julio hasta el 17 de agosto es el periodo de adhesión que considera la mayor quita de intereses resarcitorios y punitorios, que es el 70%. Y siempre y cuando se pague al contado o en 3 cuotas, que financieramente tampoco es fácil a alguien que se le hizo o que acumuló una deuda pagar contado o 3 cuotas. Sí condona el 100% de las multas y prevé que se pueda adherir un plan más largo con un interés que está hoy en alrededor del 3% mensual, un interés de financiación que va a depender de la tasa vigente del Banco Nación que se va a ir actualizando periódicamente. Pero pago contado o 3 cuotas es una limitante para el que llegó a un estado financiero que no pudo afrontar las obligaciones corrientes. Además, tuvimos un periodo de tasas altas que la deuda en su momento se incrementó muy rápidamente y eso hoy la condonación es el 70% de eso. Entonces no es tan benévola en ese sentido, es una ayuda, un amortiguador, una medida paliativa. Y después lo que tiene que implica para todas las obligaciones tributarias, aduaneras o de seguridad social y hay tiempo para adherirse luego del 17 de agosto, que vencen los 30 días, hasta el 30 del 4 del año que viene, con una reducción de la quita de la condonación de los intereses resarcitorios y punitorios. ¿No tiene como requisito tener al día las obligaciones de los 4 meses siguientes? No tiene esa obligación. Sí lo que hace es eliminar los intereses de las obligaciones vencidas al 31 de marzo, que ya estén canceladas, pero que se hacen canceladas fuera de término, que no intereses, esas automáticamente el sistema las va a eliminar. Eso sí lo prevé, pero es una moratoria que es bastante... La modalidad es habitual a todas las moratorias. Lo que cambia muchas veces es la cantidad el porcentaje que es deducido de los intereses y las multas. Aclarado el tema impositivo, vamos a lo laboral. ¿Cuáles son los cambios que se han dado y si estos son los primeros pasos para una reforma laboral cierta? En realidad, entre el DNU 70-2023, que salió a mediados de diciembre, la ley bases original, que se presentó en el Congreso al principio de año, que son medidas que no prosperaron o que quedaron parcialmente, algunas muy cuestionadas y otras parcialmente cuestionadas, se llegó en esta ley base que se aprobó a fines de junio, algunos puntos que son muy escuetos todavía, que no están reglamentados, pero que prevén un blanqueo laboral, la figura del colaborador para determinados emprendedores, el plazo del periodo de prueba de contratación, que es 6 meses como regla general, con posibilidad de extenderlo de acuerdo al tipo de empresa que sea el que contrate. Y después algunas medidas más decorativas, que por ahí, si quedó muy corto eso, claramente hay una negociación con los sindicatos y algunos otros entes que está frenando un avance más rápido de eso. Quizás sea lo que más tarde en resolverse desde ese lugar. La reducción de multas por falta de registración o registración deficiente sí puede ser una medida que de aquí en adelante ayude a al menos amortiguar lo que se denomina industria del juicio, que es reducir las cargas de las indemnizaciones ante esas situaciones. Y como decíamos al principio, estos son paliativos, pero todavía las empresas están esperando indicios más firmes
para animarse a salir a invertir la cantidad de proyectos, no solamente para crecer, sino para empezar a adecuarse a un mercado que sigue creciendo, donde la inteligencia artificial avanza y donde los competidores que van a llegar de otros lugares del mundo son mucho más grandes y más tecnológicos de lo que estamos produciendo hoy en Argentina? Los costos son altos y muchas veces se trabajan 20, 25 días del mes para cubrir costos y 5 o 4 para ganar algo de dinero. Entonces nosotros volvemos a insistir, generalmente a nuestros clientes que nos consultan, volvemos a insistir respecto a la necesidad de... El contexto está dado. Argentina es lo que es. No sabemos si va a cambiar. Hay un gobierno que dice que lo va a cambiar. No sabemos si lo va a poder lograr o consolidar. Tampoco sabemos para dónde va a ir el cambio, qué efectos va a tener. Pero la necesidad de la empresa, lo que tiene a su alcance es revisar sus propias estructuras, sus propios costos, su planificación, es una planificación estratégica, fiscal, legal, y estar lo mejor preparada para competir. Han cambiado, sí, ciertas condiciones respecto a, por ejemplo, hace un tiempo, tener altos niveles de inventario era de por sí un negocio. Hoy ya no es negocio porque hay precios que están igual o están bajando, producto de diferentes cuestiones que han pasado, pero la estrategia interna cambió. El que no tiene la posibilidad de revisarlo y adaptarse a sí mismo, es probable que no pueda competir contra otros que sí lo hagan.